Hola, mi nombre es Nicole Saavedra y en este video vamos a hablar de la segunda parte de la organización del sistema motor. Vamos a hablar acerca de los sistemas medial y lateral, la corteza motora primaria, los tractos córtico-espinal y córtico-vulvar, así como su representación en la corteza. Lo primero es que los sistemas van a ubicarse de manera específica. Entonces el sistema medial va a ubicarse los distintos tractos van a ubicarse en el cordón anterior de la médula espinal, y este va a estar integrado por el tracto retículo espinal, que proviene de la formación reticular, los tractos vestíbulo espinal lateral y medial, y el tracto tectoespinal, que proviene del tectum del mesencéfalo, que entonces específicamente se origina de los colículos superiores e inferiores. Luego, en el sistema lateral vamos a tener únicamente al tracto rubroespinal, que proviene del núcleo rojo. Iniciando con el sistema medial, el tracto vestíbulo espinal es muy importante, desciende sin decusaciones, y este se va a originar del núcleo vestibular lateral y del núcleo vestibular medial respectivamente. Entonces, en el caso del tracto vestíbulo espinal lateral, este va a inervar interneuronas y motoneuronas de los músculos proximales de las extremidades, lo que va a facilitar la respuesta de los músculos antigravitatorios ante la estimulación de los órganos otolíticos. Y el tracto vestíbulo espinal medial va a inervar interneuronas y motoneuronas de la región cervical, esto de manera bilateral, y va a responder a estímulos provenientes de los canales semicirculares. Este sistema vestibuloespinal tiene un defecto, que es que al inclinar la cabeza y girarla hacia un mismo lado, estas dos acciones se detectan de la misma manera, en especial por los órganos otolíticos. Por eso, aunque el sistema vestibular proporciona información importante sobre la posición espacial, esta información es incompleta y se va a complementar con la información del sistema somatosensorial, específicamente de los propioceptores, del sistema visual y de la regulación del cerebelo, para regular entonces lo que es el equilibrio y la postura. Luego tenemos el tracto retículo espinal, recordando que la formación reticular engloba una compleja red de neuronas del tallo encefálico que va desde el mesencéfalo rostral hasta la médula oblonga caudal, y abarca en su recorrido múltiples grupos neuronales. Entonces, esta va a descender sin decusaciones y va a inervar principalmente a interneuronas y motoneuronas de la musculatura axial y proximal. Sus funciones además van a integrar la parte cardiopulmonar, la visceral, como es del tracto digestivo y urinario, el ciclo sueño-vigilia. Específicamente es importante en la fase del sueño REM, porque permite que el tono muscular sea lo más relajado posible para que la persona pues no viva el sueño, y también tiene una función sobre los movimientos oculares, pero esto es en menor medida porque está relacionado con el control conjugado de la mirada. Además de esto, contribuye como un centro generador de patrones complejos, como la locomoción y la coordinación temporoespacial de tronco y extremidades. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en los pasos que tenemos que dar cuando nos queremos desplazar. Este tracto entonces va a ser importante para coordinar la flexión y la extensión, para poder movilizarnos entonces de un sitio a otro. Luego tenemos el tracto tectoespinal, que este es el único del sistema medial que se decusa. Entonces, como podemos ver, proviene de los colículos superiores e inferiores y se decusa de manera temprana en el mesencéfalo. Entonces, principalmente viene del colículo superior, pero también proviene de los colículos inferiores, y va a inervar a las interneuronas y motoneuronas de las astas anteriores medulares cervicales y de las astas anteriores medulares torácicas superiores. Entonces, ¿qué es lo que hace este tracto? Bueno, va a contribuir a la orientación de la cabeza y el cuello, principalmente hacia los estímulos visuales, porque la mayor contribución viene de los colículos superiores, pero también va a orientar la cabeza y el cuello ante los estímulos auditivos. Esto está interesantemente más relacionado, o más desarrollado, mejor dicho, en personas que son
invidentes, porque este tracto va a compensar la falta de estímulos visuales para que la persona pueda orientarse en relación a lo que escucha. Ahora, el sistema lateral. El único tracto que integra este sistema es el rubro espinal. Y recordemos entonces que se origina de dos porciones de los núcleos rojos. Una parte que es la parvocelular, que es la que está más desarrollada en los seres humanos, y una que es magnocelular, que está más desarrollada en otros mamíferos. Esto, de hecho, puede ser una pregunta de examen, entonces ténganlo en cuenta que lo más importante, o lo más desarrollado en el ser humano es la parvocelular. Entonces, este tracto también decusa, como podemos ver, y va a inervar a las interneuronas de los niveles caudales del asta anterior, lo que permite la respuesta de los músculos flexores. Este tracto está muy activo durante la infancia porque el tracto corticoespinal no está mielinizado del todo. Entonces, en los bebés recién nacidos y de los primeros meses, como no tienen este tracto corticoespinal desarrollado completamente, todo lo que viene a ser los movimientos primitivos y el gateo va a predominar gracias a la respuesta del tracto rubroespinal. De hecho, nosotros vamos adquiriendo la marcha a través del tracto corticoespinal que pues se va a mielinizar después del nacimiento, ¿no? Entonces, esto es interesante porque a nivel patológico, cuando se pierde este tracto, se puede observar a través de la exploración neurológica con el signo de Babinski, que lo van a ver pues también en otras clases posteriores, pero algo interesante, o sea, y que también se lo pueden preguntar, es que este tracto es relevante durante la infancia porque permite las funciones primitivas como el gateo. Entonces, pasando ahora con respecto a la corteza. ¿Cómo la corteza cerebral puede ejecutar una respuesta motora? Esto lo hace en 3 pasos y a partir de 3 estructuras distintas. Lo primero es qué se hace, o sea, qué hacer. Esto es procesado en la corteza prefrontal, que va a decidir en base a la percepción sensorial y a la motivación. ¿Qué significa esto? Que primero se reciben todos los estímulos de las vías visuales, de las vías auditivas, vestibulares, somatosensoriales, olfativas, gustativas, y todo esto se va a integrar en las cortezas de asociación multimodal. Y con esta percepción sensorial y el análisis de experiencias previas y resultados previos, la corteza prefrontal utiliza esta información para decidir cómo se va a responder. Entonces, ella va a ser la encargada de la planificación y el juicio a través de la integración de todos estos estímulos. Y luego, esta información, o sea, lo que se decidió, se envía hacia la corteza premotora y al área motora complementaria. Entonces, el cómo, que es la planificación del movimiento a través de un programa motor, eso es muy importante, la elaboración de un programa motor se realiza en la corteza premotora. Y luego, quien va a ejecutar o llevar a cabo este programa motor es la corteza motora primaria, que además va a enviar una copia corolaria a los núcleos o los ganglios basales y al cerebelo. Entonces, los ganglios basales van a intervenir en el aprendizaje y adquirir pues destreza, en cambio que el cerebelo va a contribuir es a la coordinación y a la metría de estos movimientos. Ok, entonces hay áreas netamente sensoriales como la corteza visual que también contribuye a la toma de decisiones y a la ejecución de los programas motores. Entonces esto lo vemos en este esquema, en donde primero tenemos que la corteza dorsal premotora contribuye con el movimiento autoiniciado, la corteza prefrontal con el control ejecutivo del movimiento y la corteza visual a través de las áreas temporales medias e inferiores en la percepción de los movimientos y el reconocimiento de formas. Entonces, esta información además pasa a la corteza parietal posterior, que integra las señales visuales y propioceptivas para la ejecución de un movimiento. Y esto otro hacia la corteza ventral
premotora para codificar las metas de la acción observada y planificar la ejecución de la meta que se quiere realizar, o sea, de la meta deseada. Entonces, toda esta información la recibe la corteza motora primaria porque es quien va a ejecutar el movimiento y va a contener a las motoneuronas superiores que controlan, por ejemplo, la mano y brazo contralateral. Entonces, si quisiéramos ilustrar todo esto con un ejemplo, lo vemos con los deportes. Entonces, en el caso del tenis, vemos que la información visual es importante porque es la información visual la que te permite guiar y anticiparte al movimiento, ¿no? Entonces, la información visual y propioceptiva a través de la vía visual y del sistema de columnas dorsales y lemnisco medio va a llegar a la corteza visual y a la corteza somatosensorial primaria respectivamente. Entonces, esta información va a pasar después a la corteza visual secundaria y somatosensorial secundaria para poder ser relacionada con experiencias previas gracias a las cortezas de asociación. Entonces, se asocian los estímulos visuales propioceptivos y ocurre la planificación de movimientos en la corteza prefrontal. Entonces, esta información luego se envía a la corteza premotora que elabora el programa motor, que quien lo va a ejecutar, la corteza motora primaria. Y de esta manera, lo que al principio era simplemente la imagen de la pelota hacia ti, permite que el tenista pues la golpee de regreso. Ok, además de esto, veremos que la corteza cerebral se organiza en 6 capas histológicas y la quinta capa es donde se ubican las células gigantes de Betz, que son células piramidales y que son de donde se originan los tractos córtico-espinal y córtico-vulvar. Entonces, el tracto córtico-espinal se va a originar principalmente de la corteza motora primaria en un 40%, pero también va a provenir de la corteza premotora, de la corteza motora suplementaria, de la corteza somatosensorial primaria y de la corteza parietal posterior. Entonces, esto pudiese ser una pregunta, por ejemplo, ¿el tracto córtico-espinal únicamente se origina de la corteza motora primaria? Eso es falso, o sea, aunque en un gran porcentaje, una gran medida proviene de allí, no es el único sitio en el cual se origina esta vía. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cómo se integra esto? Primero, la información viene de la corteza. Entonces pasa la corona radiada, pasa el brazo posterior de la cápsula interna, los pedúnculos cerebrales, la base del puente y llega a las pirámides. Aquí un 85% en promedio de las fibras se decusan al lado contralateral, que es lo que constituye al tracto córtico-espinal lateral. Y esto inerva a motoneuronas de músculos distales e interneuronas de la zona intermedia. Aparte de eso, hay otro porcentaje de fibras que son las del tracto córtico-espinal anterior o tracto córtico-espinal ventral que no se decusan en las pirámides, pero se decusan en el nivel, no se ve, pero se decusan en el nivel de la médula en donde van a inervar a los músculos axiales y proximales, que es lo que se ve en esta parte de la foto aquí. Bueno, no importa. Y finalmente hay un 2% de las fibras que se denomina haz de Barnes que no se decusa en ningún momento, o sea, es un porcentaje de fibras puro que llega y genera toda la vía de un mismo lado hacia ese final, ¿ok? Entonces, esto también puede ser como que una pregunta de cuáles se decusan, dónde se decusan, no necesariamente el porcentaje, pero sí es importante saber que el 85% de las fibras se va a decusar a nivel de las pirámides y son las que te forman el tracto córtico-espinal lateral. Y asimismo, bueno, saber qué tracto inerva qué músculos. Entonces, los músculos distales vienen dados a través de la inervación de las motoneuronas por el tracto córtico-espinal lateral y los músculos axiales y proximales por el tracto córtico-espinal anterior. Entonces, con respecto al tracto córtico-vulvar, este está relacionado entonces con los núcleos motores de los pares craneales
Y este, a diferencia del tracto corticoespinal, va a pasar es a través de la rodilla de la cápsula interna, luego pasa por los pedúnculos cerebrales, llega al mesencéfalo, puente y médula oblonga, porque va a inervar a los núcleos motores del nervio trigémino, el núcleo del nervio facial, el núcleo motor dorsal del nervio vago, el nervio hipoglosio y el núcleo ambiguo. En este esquema lo que tenemos es una representación de las fibras del nervio facial. Entonces, vemos que si tenemos una lesión central, en este caso es del lado derecho, ¿verdad? Vemos que se va a lesionar y vamos a tener entonces una hemiplegia o una debilidad de la parte de los músculos inferiores del rostro, es decir, que el tercio superior va a quedar indemne. Esto se debe a que hay una contribución, ¿verdad?, de contralateral que permite mantener esta movilidad. Entonces vemos que en este caso la inervación viene completamente del lado derecho, pero del lado izquierdo hay una parte de una fibra que permite que en esta parte superior se mantenga la inervación. Lo contrario sucede cuando la lesión es en el punto C, cuando ya se formó el nervio y por lo tanto es una lesión periférica, porque se verá afectado todo la mitad del rostro, en este caso izquierdo. Con respecto a la representación cortical de los distintos segmentos, vemos que la cabeza y el cuello se van a ubicar en la parte más ventral y lateral del giro precentral, en cambio las extremidades van a estar en la cara dorsal y la cara media del hemisferio cerebral. Y bueno, evidentemente hay algunas partes que tienen mayor representación que otras, por ejemplo en el caso de la mano y los dedos, se debe a que ejecutan la mayoría de los movimientos finos, como es escribir, tocar instrumentos, manipular herramientas, y debido a eso es que tienen una representación más amplia. Además, podemos ver que los músculos de la laringe y faringe, que como ya sabemos permiten la fonación, se encuentran cerca del área del lenguaje de Broca. Y esto es lo que permite la comunicación a través del lenguaje hablado, por lo que si tenemos una lesión del área de Broca, se genera una afasia de tipo motora, en donde tenemos una pérdida o defecto en la capacidad de expresión, que puede ser del habla o de la escritura, pero bueno, en este caso hablamos simplemente de que se pierde la expresión del lenguaje hablado. Y ya por último tenemos el control supramedular, en donde vemos que el sistema medial va a estar integrado por el tracto córtico-espinal anterior, que nos permite entonces la movilidad voluntaria, y los tractos vestíbulo-espinal, retículo-espinal y tectoespinal, que van a inervar a las motoneuronas de los músculos axiales y proximales, que están involucrados en el tono muscular, la postura, balance y equilibrio, y por el sistema lateral, lo que vamos a tener es al tracto rubroespinal y al tracto corticoespinal lateral, que lo que van a hacer es inervar motoneuronas distales para ejecutar movimientos finos y precisos. Para estos exámenes es muy importante que tengan en cuenta qué músculos son inervados por cuáles tractos, qué tractos se decusan, a qué nivel se decusan. Y bueno, muchísimo éxito. Gracias por su atención.